Hola a todos, en este video voy a explicar lo que es la recta numérica. La recta numérica es una forma de representación de números. Consiste en una línea infinita que no tiene principio ni fin, como en este caso. Vemos acá una línea horizontal en donde termina en una flecha en el sentido hacia la derecha. Eso significa que continúa más allá de lo que podemos ver, y en el lado izquierdo también continúa más allá de lo que podemos ver. Entonces esta línea que está acá es una línea recta, que es una línea infinita. En esta línea infinita, que no tiene entonces ni principio ni fin, marcamos un punto en alguna parte de ella, por ejemplo acá, y ese punto que marcamos va a ser el punto de origen y se va a representar con el número 0. Es decir, acá tenemos el 0, el punto 0 dentro de esta recta que está siendo construida en el plano. En este instante vemos entonces que hay un punto que es el 0 y que es el origen, y a la derecha de ese 0 vamos a encontrar el sucesor de ese número, de los números naturales. El sucesor ahí está el 1. Entonces el siguiente punto que vamos a escribir acá, o vamos a ubicar, va a ser el punto que corresponde al número 1. La medida que se forma entre un punto y otro, es decir, desde el 0 al 1, esta va a ser una medida que se va a llamar patrón de medida o graduación. Es decir, de cómo vamos a ir formando, de la distancia que vamos a ir tomando, la separación o la unidad de separación entre un número y otro en la recta numérica. En este caso, nuestro patrón indica que va del 0 al 1, por lo tanto, la distancia que hay es una unidad entre un número y otro. De esta forma, del 1 al 2, que es el siguiente número que está acá, hacia la derecha del 1, también tendrá la misma distancia que hay del 0 al 1. Entonces, si del 0 al 1 yo contabilicé 5 cuadraditos pequeñitos, eso quiere decir que del 1 al 2 también va a haber 5 cuadraditos pequeñitos. O podría haber como estos cuadrados grandes que están acá. Del 0 al 1 hay un cuadrado grande, lo mismo que del 1 al 2, un cuadrado grande. Entonces, para seguir construyendo la recta debo obedecer este criterio, debo obedecer esta norma o esta regla, esta graduación que me indica de cuánto en cuánto voy a ir marcando los números que están siendo representados en la recta. Entonces el siguiente número a la derecha, voy a marcar otro puntito acá, va a ser el número 3, siguiente punto 4, siguiente punto 5, y así sucesivamente puedo ir marcando puntos en la recta que tienen la siguiente característica: todos tienen la misma distancia entre sí. Entonces, entre un número y el siguiente, es decir, entre un número y el consecutivo, es decir, el que viene después, siempre va a haber la misma distancia que el que había entre ese número y el anterior. Entonces, la misma distancia se repite, se conserva, la graduación se conserva, y esa distancia entre punto a punto, ese segmento, eh, tiene la misma medida entre un número y número, y a eso le vamos a llamar equidistancia. X, que significa igual, en distancia, la separación que hay entre un punto a otro. Entonces, equidistante significa que vamos a tener números que cumplen con esa característica de estar separados la misma distancia entre dos números que sean consecutivos. Entonces, del 3 al 4 es la misma distancia, es equidistante entre el 4 y el 5. La ubicación del 5 al 6 es equidistante del 6 al 7. Tienen la misma separación. Ahora puedo también tener una graduación distinta en los números de la recta. Podría yo aumentar el tamaño de esta recta, o más bien dicho, la graduación de la recta, no el tamaño, sino que la graduación. Y podría hacerlo, en vez de ir de uno en uno, ir de dos en dos. Por ejemplo acá, ahora tengo del 0 al 2, del 2 al 4, de 4 al 6, del 6 al 8, del 8 al 10. Entonces los espacios entre un número y otro que están siendo representados aumentó. Es decir, que aumenté la graduación de la recta. La separación entre un número a otro
ya no va a ser 1, sino que ahora va a ser 2 en 2. Entonces tengo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y así hacia la derecha voy a ir avanzando hacia el infinito. Notemos lo siguiente. Acá al medio, entre el 0 y el 2, hay un punto. Y entre el 2 y el 4 hay otro punto. Esos puntos, ¿a quién me los correspondían? Correspondían al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9, que son los números que habíamos marcado anteriormente. Entonces, si bien no están acá representados con un número, sabemos que en esa posición donde está ese punto, entre el 0 y el 2, la distancia que hay de 2 unidades y ese punto marca la mitad de esa distancia, significa entonces que ese punto es el 1. Si la distancia del 2 al 4 es esta y tengo un punto en medio en esa distancia, significa que el punto que está en medio, que divide exactamente en dos trozos, en dos partes equidistantes este segmento, significa entonces que ese es el lugar o la ubicación del número 3. Lo mismo pasa acá entre el 4 y el 6. En esta línea, en este segmento, tengo 2 unidades de distancia y si el punto está justo en la mitad de este segmento, en la mitad de esta línea, entonces quiere decir que estoy tomando 2 unidades después del 4, perdón, una unidad después del 4 y sería el 5. Entonces del 4 al 6 tengo 2 unidades de distancia, el punto está en la mitad de esas 2 unidades, por lo tanto es el número 5. En definitiva, podemos decir que la distancia entre los números consecutivos, que son representados en la recta, siempre es la misma. Es decir, existe una equidistancia entre un número y el siguiente. Además, por principio, si un número está a la izquierda de otro, por ejemplo acá tenemos el 2, el número que está a la izquierda es 1, entonces siempre vamos a decir que el número que está a la izquierda de otro va a ser menor que ese. Entonces, en este caso el 1 es menor que 2. Lo mismo que si observamos el 4. Vemos a la izquierda está el 3. Entonces el 3 es menor que 4. Dicho de otra forma también, vamos a entender entonces que si el número está a la derecha, un número está a la derecha de otro, significa que ese número es mayor. En este caso, el número que está a la derecha de 4 es 5. Si está a la derecha, entonces 5 es mayor que 4. Lo mismo ocurre acá, el 6 está a la derecha de 5, entonces 6 es mayor que 5. En otras palabras, a medida que nos vamos acercando hacia el 0, los números van teniendo menos valor siempre, y a medida que nos vamos alejando del 0, los números van adquiriendo mayor valor. ¿Sí? Entonces, la recta numérica es esta línea infinita. Yo no puedo ver acá dónde termina, por más que trate de buscar hacia ese lado donde termina. No lo voy a encontrar nunca el último número. Ahora acá aparecen unos números que tienen una rayita particular, que es una rayita menos. Significa que los números que vienen hacia la izquierda del 0 tienen una naturaleza distinta a lo que estamos estudiando. Son números distintos a los números naturales. Pero antes del 0 también existe un número, pero por el momento no vamos a abordar eso. Vamos a entender entonces que en el conjunto de los números naturales, el primer elemento con el que contamos es el 0. En esta recta, el 0 va a indicar el punto de origen o inicio para ubicar a los demás números naturales dentro de esta representación gráfica lineal. Entonces, comenzando con 0, hacia la derecha siempre, y continuando hacia el infinito, vamos a tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, hacia el infinito. Y que la separación o la graduación entre un número y otro siempre va a ser la misma, entonces va a tener la misma cantidad de cuadritos de distancia, nunca voy a tener una cantidad distinta entre un número y otro, si no, no se cumpliría la característica de ser equidistante. Y eso es muy importante en la recta numérica. La separación entre los números que son consecutivos, es decir, uno que viene al ladito del otro, eso tiene que ser siempre constante, debe tener la misma distancia. Entonces es una característica que siempre se va a cumplir. Y también lo que habíamos dicho en cuanto al orden, un número que está a la izquierda de otro va a ser menor que ese número,
y un número que está a la derecha de otro va a ser siempre mayor que el número que habíamos visto.